Penguin Random House Audio presenta El desertor, de Abdulrazak Gurnah. Narrado por Rafael King. Primera parte. 1. Hassan Ali. Corría una leyenda sobre la primera vez que lo avistaron. Más de una, en realidad. Pero con el paso del tiempo y el boca a boca, los elementos de todas ellas se fundieron en una sola. Siempre aparecía al alba, como una figura mitológica. En una de esas leyendas, era una sombra que caminaba erguida, y se movía tan despacio que en esa peculiar luz acuosa, su avance resultaba casi imperceptible, subrepticio como el destino. Según otra leyenda, lo habían encontrado a las afueras del pueblo, completamente inmóvil. Ni un temblor o el amago de un gesto, con ojos grises que relucían en la oscuridad, a la espera de que alguien cuyo inevitable sino era toparse con él. Y, cuando eso sucedió, se abalanzó sobre el recién llegado para precipitar desenlaces que nadie había previsto. Alguno incluso aseguraba haberlo oído antes de que nadie lo viera, haber distinguido en lo más profundo de la noche su suplicante y angustioso aullido, como el de una criatura legendaria. Lo que nadie ponía en duda, aunque a decir verdad los distintos relatos no se contradecían entre sí, sino que todos reforzaban a su manera lo insólito de su aparición, era que fue Hassan Ali, el tendero, quien lo halló o fue hallado por él. Hay una parte de azar en todas las cosas, y también la hubo en su llegada, pero el azar no es lo mismo que la casualidad, y hasta los sucesos más inesperados responden a algún designio. A la luz de las repercusiones que tendría en el futuro, el hecho de que fue Hassan Ali quien lo encontró difícilmente puede interpretarse como algo fortuito. Por entonces, era el vecino más madrugador del lugar, pues se levantaba antes del alba para abrir las puertas y ventanas de la mezquita. Luego se plantaba en los escalones para llamar a los fieles a la oración, proyectando la voz hacia todos los rincones de la explanada que se extendía ante sí. Salah, Salah. A veces, la brisa transportaba llamadas similares desde las mezquitas cercanas, donde otros se encargaban de despertar a los fieles arengándolos a voz en grito. As-salatu jairun minan naum. Mejor rezar que dormir. Es probable que Hassan Ali imaginara a los pecadores removiéndose en la cama, molestos por la interrupción, y que se congratulara por ello, henchido de virtuosa indignación. Después de la llamada a la oración, barría el polvo y la arenilla de los escalones de la mezquita con una escoba hecha de frondosas ramas de casuarina cuya silenciosa eficacia le brindaba una profunda satisfacción. La tarea de abrir la mezquita, barrer los escalones y llamar a la oración se la había arrogado el propio Hassan Ali por razones que solo él conocía. Alguien tenía que hacerlo, levantarse antes que todos los demás, abrir las puertas de la mezquita y hacer la azán a la oración del alba. Y siempre había alguien que se encargaba de esa tarea por razones que nadie más conocía. Cuando ese alguien caía enfermo o se cansaba de soportar la carga, siempre aparecía otro vecino dispuesto a relevarlo. El hombre que lo había precedido se llamaba Sharif Mdogo, y 2 años atrás había sucumbido a unas fiebres tan violentas durante los Cascazi que seguía guardando cama. No obstante, que Hassan Ali se ofreciera para relevarlo en la llamada a la oración del alba, sorprendió a todos, incluido el propio Hassan Ali. No era lo que se dice un devoto, y había que serlo para levantarse todos los días antes de que saliera el sol a fin de arrancar a los fieles de la cama. Sharif Mdogo, en cambio, era la clase de hombre que se complacía en frustrar la indolencia ajena. Además, Hassan Ali era de natural aprensivo, o quizá la experiencia lo había vuelto así, cauto y desconfiado. Estas tareas seminocturnas le crispaban los nervios y le impedían conciliar el sueño, pues recelaba de la oscuridad, las sombras y los correteos en las callejuelas desiertas. Sin embargo, se había ofrecido para llevar a cabo la tarea como forma de sumisión y penitencia. Había asumido el cargo 2 años antes de aquella primera aparición, coincidiendo con la llegada de su esposa Malika, para suplicar a cambio un matrimonio feliz y que su hermana dejara de sufrir. La mezquita quedaba a escasa distancia de su tienda, al otro lado de la explanada, pero cuando empezó a llamar a la oración del alba, se sintió obligado a seguir los pasos de su predecesor, Sharif Mdogo, que se adentraba en los callejones
Sample complete. Ready to continue?